Bien, vamos a ver rápidamente en qué consisten las integrales dobles. Para ello, primero vamos a repasar cómo calculábamos el área de una región. Gráficamente, nosotros podemos tener una región NB2, plano XY, ¿bien? Y esa región del plano nosotros lo podemos segmentar a través de una malla, como si fueran muchos cuadritos. Imaginen que tomamos un cuadrito de estos y yo quiero calcular el área de ese cuadrito. Entonces el área de ese cuadrito va a tener una distancia aquí en X, ¿sí? Que la vamos a llamar X final menos el X inicial. Y aquí vamos a llamarla Y inicial, y aquí va a tener una altura que va a ser Y final. Si nosotros hacemos la diferencia de estas dos distancias, obtenemos lo que llamamos un delta X, y de este lado, de igual forma, obtenemos un delta Y. Por lo cual, el área de este cuadradito, que vamos a llamar delta A, vamos a escribirlo aquí, delta A, no es más que delta X por delta Y. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos cada uno de estos cuadritos? Pues vamos a tener el área de la región sombreada. Por eso es, cuando hacemos una sumatoria del delta A, viendo cada uno de esos cuadritos con n igual a 1, o k igual a 1 hasta n, no importa los subíndices que tengamos, si tenemos n cuadritos, k igual a 1 hasta n, que es el contador, nos va a sumar todos los cuadritos y nos va a dar el cálculo de área. ¿Qué pasa si no estamos en R2, sino que a su vez podemos estar en R3? Entonces, ¿qué tendríamos? Si no podemos hallar necesariamente un área, sino que queremos hallar es un volumen. Nosotros podemos tener una figura de esta forma, ¿sí? Donde tenemos una superficie y quiero calcular el volumen debajo de esta Z llamada f de XY. Yo quiero el volumen que está bajo esta superficie sobre el plano XY. Entonces ahora tengo esta misma región, imagínense que esto es como una sombra, y esta sombra que está aquí es la que proyecta esta superficie como si tuviéramos una linterna aquí abajo. Esa malla que les indiqué hace un momento la puedo tener aquí, y cada uno de estos cuadritos va a representar un delta X por un delta Y. Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces él va a tener un delta X y un delta Y. Si yo multiplico cada uno de estos n, pues voy a tener el cálculo de esta área. Pero si a su vez ese delta A o delta X, delta Y, yo lo multiplico por cada uno por la altura, yo voy a tener, ¿quién va a ser la altura? Pues la altura va a ser simplemente el tocar la superficie, este pedacito. Voy a tener como una especie de un prisma, que ya no va a ser simplemente un cuadradito, sino que voy a tener un prisma. Bien, si yo hago con ese cuadradito, lo hago con todos los cuadraditos de aquí, voy a tener muchos prismas, y lo que me va a dar la suma de esos prismas, pues va a ser todo este volumen que tengo aquí. Bien, por eso, este delta X por delta Y por el f de XY en sumatoria me va a dar simplemente el volumen de esto. Que es lo que nosotros llamamos realmente, es una sumatoria, pero como depende de X y depende de Y, es una doble sumatoria. Es con respecto a X y con respecto a Y. Por eso obtengo la integral doble con respecto a X y con respecto a Y de mi función f de XY. Es indiferente delta Y o delta X, porque eso me lo va a definir, son los límites de integración que vamos a ver ahora. Lo importante es que esto va a estar definido sobre esta región que la llamamos R. Y ahorita vamos a ver cómo definir esos límites de integración. Ok, el teorema de Fubini establece que si R es el rectángulo X mayor o igual que A menor o igual que B y Y mayor o igual que C menor o igual que D, f de XY es una función continua, entonces yo puedo expresar mi integral doble sobre la región de la superficie f de XY por delta A como dos integrales dobles. Puedo hacerlo de dy de dx o puedo hacerlo de dx de y. ¿Qué es lo importante? De dy de dx tiene que estar, es la integral interna. Vamos a trabajar primero con la integral interna. Primero se desarrolla luego se desarrolla la externa, que sería la de x. La interna, como y va a estar entre c y d, los límites de integración van a estar definidos entre c y d. Y la externa va a ser x, entonces va a estar definida entre a y b. De manera análoga se puede hacer al contrario si la región es rectangular. Entonces puedo escribir de dx de dy, ahora x estaría entre a y b y y estaría entre c y d. Bien.
Ok, ahora, ¿qué pasa si la región sobre la cual vamos a integrar no es rectangular? Pues podemos tener estos dos casos. Uno, donde la y esté definida dentro de dos funciones, ¿sí? Que vamos a tener el caso de, tenemos x definido entre a y b, y tenemos una función de este tipo, donde esta va a ser g de 1 de x, y esta va a ser g de 2 de x. Tenemos esta región, donde vamos a tener nuestra mallita aquí, pero fíjense que la parte de abajo va a estar acotada por una función g de 1 y la parte de arriba va a estar acotada por una función g de 2. Sin embargo, a los lados, ella va a estar acotada simplemente por números que se llaman números a y b. Cuando tenemos ese tipo de regiones, entonces simplemente planteamos el volumen como una integral doble de a b, bien, de donde a b, ¿quién va a estar variando? X. Y y va a estar variando desde esta altura hasta esta altura, desde esta función hasta esta función, desde g de 1 hasta g de 2 de x. Recordemos que la función f es la superficie que realmente en el plano no se ve porque está por fuera en el z. ¿Bien? Si tenemos una superficie, tenemos un sólido, lo que vamos a hacer es, para sacar la integral doble que me daría el volumen, es simplemente debajo de esa superficie, colocando esta superficie dentro de la integral doble, y esa la vamos a proyectar sobre una región en el plano XY que vamos a colocar los límites de integración. Entonces en integrales dobles lo que más vamos a utilizar es la región en el plano XY. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros los límites de integración? De hecho, si nosotros nada más queremos calcular el área, nosotros podemos fácilmente olvidarnos de la superficie y escribir nuestra integral doble de y de x en este caso, y esto lo que nos daría es el cálculo del área en el plano. Si queremos el volumen, pues introducimos la función f de xy. Eso lo podemos hacer y internamente porque va variando las funciones en x, que es g de x1 y g de 1 de x y g de 2 de x. Ahora, si las funciones no están escritas de esta forma, sino que por el contrario, tenemos que las curvas están de esta forma a los lados y por el contrario tengo las constantes definidas en y, entonces yo estaría diciendo que y va a estar entre c y d, y mis curvas serían h1 de y h2 de y. Estaremos sobre esta región. Si tenemos este tipo de regiones, que sería el caso 2, entonces tendríamos nuestra integral de c a d variando en y la interna es en x, h de 1 de, perdón, esto no es x, esto es y h de 2, y. Las variables o las funciones que tenemos aquí adentro deben estar con respecto a la variable y, porque estamos integrando con respecto a x. Entonces nosotros primero derivamos e integramos con respecto a x. Ese resultado, recuerden que lo evaluamos en la parte de arriba y en la parte de abajo, y nos va a quedar una función que va a depender de la variable y. Ese resultado que depende de la variable y es la que vamos a luego integrar de c a d con respecto a la variable y. Bien, ok, ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Sea R la región limitada por las gráficas y igual a x, y igual a 0 y x igual a 4. Vamos a ver qué gráfica representa eso. Vamos a hacer el plano. Entonces tenemos y igual a x, sabemos que es una gráfica simplemente que pasa, una recta que pasa por el origen, en el 1 va al 1 y así sucesivamente. Esta es y igual a x. Y igual a 0 va a ser simplemente la recta que está sobre el eje x, que va a ser la altura en 0, es decir, sería esta que está aquí. Y igual a 0, el mismo eje x. Entonces está limitado por esto y por esta recta. Y la recta x igual a 4. ¿Cuál es la recta x igual a 4? Nos ubicamos aproximadamente encima de x igual a 4 y por ahí vamos a trazar una recta que es perpendicular. Esta sería x igual a 4 y esta sería y igual a 0. ¿Qué me está formando? Me está formando este triángulo que tenemos aquí. Bien, si quiero plantear la integral doble sobre esa región, pues simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar este triángulo y vamos a ponerlo un poquito más grande aquí para que se vea mejor. Entonces, yo voy a entrar. Tengo dos opciones. Puedo plantear la integral doble de la función 4 exponencial de x cuadrado menos 5 seno de y. Puedo hacerlo de y de dx o puedo hacerlo de dx de dy. Vamos a hacerla de y de dx como sería. Desde y de dx voy a ver de dónde a dónde va a variar mi área. Entonces mi área yo voy a ir de abajo hacia arriba. ¿Por dónde voy a entrar yo? Voy a entrar es por esta recta. ¿Esta recta cómo se llama?
y igual 0. Entonces entra la flechita por aquí, ¿y por dónde va a salir? Por y igual a x. Entonces ella va a ir desde 0 hasta x. Siempre, siempre. La variable que tengo aquí es la que no debe aparecer acá. Si aquí tengo y, aquí debe aparecer en función de x. No puede aparecer en función de y porque estaría mal, ¿ok? Muy bien, entonces entro por 0 y salgo por x. Ahora el x, ¿de dónde a dónde varía? Es simplemente ver de dónde van a variar todas esas flechitas. Porque fíjense, esta flechita entra por 0 y sale por esta recta que es y igual a x. Si yo coloco la flechita por aquí, entra por 0 y ¿por dónde va a salir? Por y igual a x. Si entro por aquí, ¿por dónde entra? Por y igual a 0. ¿Y por dónde va a salir? Por y igual a x. Todas estas flechitas, todas, entran por 0 y salen por x. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿estas flechitas de dónde van? Estas flechitas van desde este punto hasta este punto. ¿Cuál es este punto? 0, porque es el origen. ¿Y hasta dónde llegan? Dijimos que esta recta, ¿cuál era? X igual a 4. Por eso es que las flechitas varían entre 0 y 4 para este ejercicio. Ya lo que queda es que resuelvan esta integral y bueno, aproximadamente les va a dar un número que es 1.78 por 10 a la 7. Realmente el número no me importa y la integral es bastante sencilla. Lo interesante aquí en integrales dobles es cómo plantear la integral. En este caso tenemos una integral doble nuevamente sobre una región TDA donde R está limitada por x igual a y cuadrado y x igual a 2 menos y. ¿Qué significa x igual a y cuadrado? Bueno, vamos a plantear nuestra región de integración, que es lo esencial realmente en integrales dobles. X igual a y cuadrado va a ser una parábola, pero en vez de la parábola abrir hacia arriba, el cuadrado lo tiene la y, por lo tanto es una parábola que va a abrir hacia la derecha. ¿Bien? Y x igual a 2 menos y la podemos ver como una recta. Si no la vemos gráficamente así, que no se nos hace fácil, pues despejamos la y para acá y me quedaría la x para acá y me queda 2 menos x. Y igual a x sabemos que es de esta forma. Y igual a menos x pues es una recta que es totalmente al contrario. Y si tiene un 2 positivo pues simplemente es algo así, donde va a cortar aquí en 2 y aquí también va a cortar en 2, ya que en 2 en x ella se va a hacer 0. Entonces ella va a ser una recta que va a pasar, como les digo, como por aquí. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son esos puntos de corte? Porque la gráfica que me está generando, o la región que me está generando, es esta que tenemos aquí adentro. Entonces, hay que investigar cuál es este punto de corte y cuál es este punto de corte. Entonces, ¿dónde ellas son iguales? Bueno, simplemente agarro mis dos ecuaciones y las igualo. Me quedaría y cuadrado es igual a 2 menos y. Entonces, voy a pasar todo igualado a 0, comparar con 0, y cuadrado, el menos pasa más y, menos 2 igual a 0. Y esto lo voy a factorizar. Entonces, un número que multiplicado de 2 que sumado restado de 1. Entonces me quedaría y aquí, y yo diría que es el 2 y el 1. 2 por 1, vamos a ponerlo negativo o positivo. Menos 2 por 1 da menos 2 y menos 2 más 1 da menos 1, pero entonces quiero el 1 positivo, entonces positivo aquí y negativo acá. 2 por menos 1 da menos 2 y 2 menos 1 da 1 positivo. Entonces estaría escrito. ¿Para qué lo quiero de esta manera? Para ver en y igual a menos 2 y en y igual a 1 es donde ellas se están cortando. Quiere decir que este punto va a ir desde menos 2 hasta 1. Si queremos ver cuál es el valor en x aquí y cuál es el valor en x aquí, pues simplemente sustituimos el punto menos 2 en cualquiera de los números, pues nos va a dar. Pero fíjense que no me importa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a plantear la integral, yo voy a plantear mi integral doble, ¿bien? Y no me conviene hacerla de mi región, de mi función f de x, y, que no me da la f de x, y simplemente es expresarla, solamente plantear la integral doble, no resolverla. Pero si yo lo hago desde y de x, fíjense que yo estaría viendo de dónde a dónde, por dónde van a entrar y por dónde van a salir mis flechitas. Y cuando yo hago mis flechitas, si yo me vengo de abajo hacia arriba, mis flechitas van a entrar por esta curva y van a salir por la misma curva. Pero hasta este punto, porque a partir de este punto, ellas van a entrar por esta curva y van a salir por esta flecha. Entonces vamos a tener que dividir el segmento por aquí. Entonces, en vez de hacerlas de abajo hacia arriba mis flechitas, yo voy a hacer mis flechitas ahora de izquierda a derecha. Entonces yo voy a empezar mis flechitas y voy a venir por este lado. Voy a entrar por esta curva y fíjense que salgo por la recta. Voy a entrar por esta curva y salgo ¿por dónde? Por la recta.
Entro por la curva y ¿por dónde salgo? Por la recta. Entro por la curva y sigo saliendo por la recta. Quiere decir que las gráficas no puedan cambiar. Entonces me conviene más irme de izquierda a derecha que de abajo hacia arriba, porque de abajo hacia arriba, vuelvo y repito, aquí es la curva, pero aquí es curva y recta. Cambian los órdenes. Entonces no me conviene verla de abajo hacia arriba, me conviene verla de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿cómo sería? Va a ser esta función. Entonces ya no lo voy a plantear desde y desde x, sino que lo voy a plantear en este caso desde x, desde y. El x va a ir simplemente desde esta función hasta esta función. ¿Quién es esta función? X igual a y cuadrado. ¿Y quién es esta función que tengo aquí saliendo a la recta? X igual a 2 menos y. Fíjense cómo depende de y la variable que tengo aquí es x. ¿Por qué? Porque voy a integrar con respecto a x, eso me va a dar un resultado y ese resultado lo voy a evaluar en mis límites de integración que van a depender de y. ¿Para qué? Para que me quede expresada una integral que va a depender únicamente de la variable y. Ahora, ¿de dónde a dónde van todas esas flechitas que yo dije? Esas flechitas yo las voy a tomar desde menos 2 hasta el punto que encontramos aquí que era 1. Entonces quedaría desde menos 2 hasta 1 de y cuadrado 2 menos y de mi función desde x desde y. Ok. Encuentro el volumen de la región que se encuentra bajo el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado y arriba del triángulo encerrado por las rectas y igual a x igual a 0 y x más y igual a 2. Yo voy a adelantar un poco para ahorrarnos tiempo y poder graficarlo en esta pizarrita de manera más sencilla. Cuando queremos el triángulo encerrado por estas rectas, lo que estamos buscando es y igual a x, la tenemos graficada aquí, la recta que pasa por el origen. X igual a 0 es simplemente el mismo eje y, que sería este que tengo aquí, ¿okay? Y x más y igual a 2, que si despejamos me quedaría y igual a 2 menos x, que es esta recta que tengo acá. Por lo tanto se me va a formar este triángulo que tengo de este lado. Para ver los puntos por donde cortan exactamente, pues igualamos las dos rectas, que sería 2 menos x igual a x. En este caso, el menos x pasa sumando, sería 2x igual a 2, que es lo mismo que decir 2x igual a 2 aquí, y el x, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, me queda x igual a 1. Entonces, para x igual a 1, sustituimos en el punto y igual a x y obtengo que pasa por el punto 1, 1, cuya altura. Entonces sería 1. Y si queremos el punto por donde pasa esta recta, bueno, ya lo tenemos porque tenemos la gráfica, que sería en x igual a 2, porque 2 menos 2 sería la altura 0. Y para x igual a 0, pues simplemente tengo la altura 2 aquí. Entonces ya tengo todos mis puntos por donde cortan, por donde pasan, y voy a trasladar ese triángulo a lo que es mi gráfica. ¿Qué estoy obteniendo aquí? Bueno, tengo un paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. Es un paraboloide que abre hacia arriba. Bien, paraboloide que es hacia arriba y que va a estar limitado en la parte de arriba por el paraboloide y en la parte de abajo por el triángulo. Es decir, quiero el volumen que está bajo este paraboloide sobre este triángulo que tengo aquí. Es como decir que tenga este paraboloide que tengo aquí sobre este plano, pero además está limitado porque no es en todo el plano XY, sino que es en un solo pedazo del plano, que sería en este triangulito que tengo aquí. Fíjense que aquí lo que se me está formando es como una especie de una cuña de esas que colocan para que la puerta no se cierre. Imagínense una cuña de madera donde tengo el triangulito de base, tengo esta pared que está teniendo, que se ve aquí, ¿sí? Que es la del frente, y la parte de adentro está limitada por ese paraboloide. Va a tener como una cuña con esta forma, ¿sí? Bien, entonces si yo quiero calcular ese volumen, simplemente yo voy a plantear una integral doble, donde la función que tengo, z igual a x cuadrado más y cuadrado, es la que va a estar x cuadrado más y cuadrado dentro de mi integral doble. Yo puedo hacer esa integral de x de y o de y de x. Veamos, si entramos con las flechitas de abajo hacia arriba, nosotros vamos a entrar de abajo hacia arriba por esta recta y vamos a salir por esta recta sin ningún problema. Por lo tanto, esa va a ser la integral doble sencilla. ¿De dónde a dónde? De 0 a 1 en x y de esta recta a esta recta. Entonces la voy a hacer desde y va a ir desde y igual a x hasta la altura y igual a 2 menos x, 2 menos x. Y las flechitas van a ir desde 0 hasta 1. Y la podemos dejar indicada así. Otra manera es colocándola integral doble, pero ahora lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Quiero enseñarles las dos
las dos formas de integrar. Es decir, yo voy a poner aquí una integral doble, pero ahora voy a tener d de y de x, pero ahora va a ser d de x de y. Entonces, como va a ser ahora de x de y, ya yo no voy a tener las flechitas de abajo hacia arriba, sino las flechitas de izquierda a derecha. Bien, esas flechitas de izquierda a derecha van a entrar por esta recta, pero cuando vayan a salir, van a salir por estas dos rectas. ¿Se está entendiendo? Entonces hay que dividir esta integral en dos integrales dobles. Entonces voy a tener dos integrales dobles, lo voy a escribir aquí más pequeñito porque si no, no me va a caber. Integral doble, y va a ser d de x de y. La función es la misma, x cuadrado más y cuadrado, y voy a tener una suma de integrales dobles, x cuadrado más y cuadrado de x de y. Entonces, estas flechitas, vamos a separarlas en dos aquí, ¿sí? Porque es justamente por donde se cruzan. Entonces, esta va a entrar por este pedazo de recta que tengo acá y va a salir por este pedazo de recta que tengo acá. Como son integrales que van a depender de x, entonces va a estar la x despejada como x igual a ¿quién? ¿Quién es esta recta que tengo aquí? X igual a 0. Ahora, ¿quién es esta recta que tengo aquí? Y igual a x, o lo que es lo mismo, x igual a y. Bien, entonces de 0 hasta y, y las flechitas van a variar ¿de dónde a dónde? De 0 a 1. Más esa integral doble, le voy a sumar la integral doble que va a ser la de este triangulito que tengo aquí arriba. ¿Sí lo ven? Este triangulito que tengo aquí arriba, ahora estas flechas van a entrar por esta recta que tengo aquí, que nuevamente va a ser x igual a 0. Puedo quitar esta x de aquí o la pueden dejar, no hay problema, pero es para que sepan que esta es x igual a 0. Y estas van a salir por donde estas flechitas van a salir por este pedazo de recta que va a ser esta que tengo aquí, que es y igual a 2 menos x, o que viene de x más y, pero tengo que despejar la x. Entonces la x va a ser igual a 2 menos y. 2 menos y. Bien, ¿y de dónde a dónde varían las flechitas? Desde 1 hasta 2. Entonces, es igual resolver estas dos integrales, sumarlas, o simplemente plantear esta integral y sumarlas. También podemos tener ejercicios donde tengamos esta integral y tengamos que plantear la región de integración, y una vez que planteemos la región de integración, no necesariamente tenemos que hacer el volumen, pero sí plantear la región de integración, y con la región de integración vamos a plantear la integral doble. Es decir, un cambio de el orden de integración. Yo les puedo dar la integral de y de dx y pedirles la integral de dx y de y. ¿Ok? Lo importante es, para hacer el cambio del orden de integración, es hacer la región de integración. No es necesario el volumen. Yo les hice el volumen para que entiendan qué es lo que están haciendo. Sin embargo, esto no es necesario, por lo menos no en integrales dobles, graficarlo para poder entender lo que se está haciendo. Es sumamente importante, es el plano donde estoy haciendo la región de integración, porque de eso va a depender los límites de integración. Siempre dentro de las integrales van a estar en la función a la cual voy a integrar, que es la superficie. En este caso, el z igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso es lo único que va a ir dentro de la integral. Y si me pide calcular el volumen, porque si me piden calcular el área, no necesito la función va a ser simplemente 1. Es decir, vamos a tener una integral doble de y de dx o de dx de y, no importa, pero la función va a ser un 1. Es decir, como que invisible, como si no estuviese. Lo importante siempre van a ser los límites de integración. Eso es todo, chicos.